Déjame empezar con una imagen. Imagina una casa, una sola pared en el centro, un muro de carga, que sostiene todo el peso del techo. El segundo piso, la estructura entera. Esa pared nunca se queja, nunca pide ayuda, nunca avisa que está cansada. Y la gente que vive en esa casa pasa frente a ella todos los días sin pensarlo dos veces. Porque ahí está, firme, sólida, aguantando. Hasta que un día aparece una grieta y luego otra. Y para cuando alguien por fin la nota, la pared lleva años cargando sola un peso que nunca fue diseñada para cargar sin apoyo. Mi querido amigo, hombre, esa pared somos nosotros. Los que lo sostenemos todo, los que nunca nos quejamos. Los que asumimos que siempre todo está bien y que todo se ha mantenido bien. Los que aprendimos que nuestro trabajo es cargar y no pedir. Bienvenidos a nuestro episodio 5 de Hombres Firmes en Dios. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la soledad del hombre fuerte. La que nadie ve, la que ni nosotros nos atrevemos a nombrar. La que cargamos tan callados que hasta creemos que no existe. Y te lo digo como alguien que también ha sido esa pared. Esto no es una clase, es una conversación que necesitaba tener conmigo mismo hace mucho tiempo. ¿Me acompañas? Vamos a nombrar la mentira con precisión porque hasta que no la vemos, no la podemos pelear. La mentira es esta. Ser fuerte significa no necesitar a nadie. Y déjame decirte algo, nadie nos sentó un día y nos la enseñó formalmente, simplemente la absorbimos. Tal vez pudo haber sido el ejemplo de nuestro papá que nunca lloró delante de nosotros, o fue el entrenador que nos dijo, te tienes que aguantar, aguanta ese dolor, aguanta la presión. O simplemente de las películas, ¿verdad? Que estuvimos viendo, ya sea en el cine o en la televisión, donde el héroe resuelve todo solo y se aleja caminando hacia el atardecer sin necesitar a nadie. Esa imagen épica, ¿verdad? Increíble del gladiador, del héroe conquistador que no necesitó de nadie para vencer. Así es, la absorbimos hasta que se volvió parte de nosotros. Y ni cuenta nos dimos. Déjame darte ejemplos concretos de cómo se ve esta mentira en la vida real. Estás pasando por un problema serio en el trabajo y tal vez tu esposa o alguien en casa nos pregunta, ¿qué tienes? Y decimos, nada, estoy bien. Y no necesariamente para protegerlos, sino para no parecer débil. Otro ejemplo, un amigo nos pregunta, ¿cómo estás? Y tenemos en la punta de la lengua la respuesta automática lista que dice, todo bien, bendecido. Y la verdad es que por dentro a lo mejor nos estamos cayendo a pedazos. Ahora algo más profundo. Tienes una lucha financiera. O una lucha espiritual, o estás luchando con un pecado, o estás en una batalla campal en medio de tu matrimonio. Y la idea de contársela a otro hombre te parece impensable. Prefieres cargarlo solo 10 años antes que decirla en voz alta una vez. Y aquí está la imagen que todo lo captura. Una que todo el mundo entiende hoy. En tu teléfono celular lo tienes llenos de contactos, cientos, tal vez 1000. Y aún así, si esta noche a las 3 de la mañana se derrumbara tu mundo por completo, ¿a cuántos de esos números les marcarías de verdad en busca de ayuda? Para muchos,
La respuesta honesta es a ninguno, o a uno, con dudas tal vez. Eso es la soledad del hombre fuerte, rodeado de todos y aún así, solo. Y es la soledad más peligrosa que existe porque nadie la sospecha. Tienes familia, trabajo, iglesia, una vida que se ve llena. Nadie levantaría la mano para decir que estás solo, ni siquiera tú. La disfrazas también, que la llamas independencia. La llamamos madurez. Y por encima de eso, muchas veces la consideramos fortaleza. Pero escúchame con cuidado. Eso no tiene nada que ver con fortaleza. Es una herida que ha aprendido a vestirse de virtud. Y como toda herida que no se atiende, se infecta en silencio. Muy bien, vamos a la raíz. Y te quiero mostrar algo en Génesis que inicia y le da sentido a esta conversación. Génesis 1 es el capítulo donde Dios dice que todo está bien, que todo es bueno. Recuerda, Dios crea la luz y ve que es buena. Crea la tierra, los mares, las plantas, los animales y una y otra vez el texto repite la misma frase. Y vio Dios que era bueno. 7 veces. Todo bueno, todo en orden, todo perfecto. Pero entonces llega Génesis 2. Y por primera vez en toda la Biblia aparece algo que Dios llama no bueno. Y escucha bien qué es, porque no es lo que tal vez te estás esperando o lo que estás pensando. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Lo primero en toda la creación que Dios declara que no es bueno, no es un pecado, no es una enfermedad, no es ni siquiera la muerte. Es un hombre solo. Y fíjate en el momento exacto en el que se dice. Esto pasa antes de Génesis 3, antes de la serpiente, antes del fruto prohibido, antes de que el pecado entrara al mundo. Adán está en perfecta comunión con Dios, cara a cara, sin culpa, sin vergüenza, caminando con su Creador en el huerto, pasándola bien, normal, y aún así, en ese estado de perfección, Dios mira a este hombre que lo tiene a él, que convive con él, y dice, algo falta. Déjame aterrizarte esto, porque esto es pesado, esto es enorme, esto es importante. Adán tenía una relación perfecta con Dios, sin pecado de por medio. Y aún con esa relación perfecta, Dios dijo que necesitaba a alguien más, de su propia especie, a alguien a su lado. Eso significa que nuestra necesidad de otros no es un síntoma de nuestro pecado. No es una debilidad que apareció cuando el mundo se dañó. Estaba ahí desde el principio, en el diseño original, cuando todo era perfecto. Así que necesitar a otros no es un defecto, no es un síntoma de debilidad, no es ser vulnerable. Es parte del diseño con el que fuimos formados. Y esto, mi hermano, mi querido amigo, lo reescribe todo, porque significa que toda nuestra vida, que cada vez que apretamos los dientes y dijimos, yo puedo solo, cada vez que tragamos el dolor para no molestar a nadie, cada vez que confundimos ese aislamiento con fortaleza, estuvimos peleando contra la misma forma en la que Dios nos armó, remando contra nuestro propio diseño. Así que no es raro que esto produzca cansancio. Ahora bien, si Génesis nos muestra el diseño, lo que viene a continuación, que nos muestra el mismo diseñador viviéndolo en carne propia, esto va a cambiar por completo la jugada. Porque déjame decirte, alguien que podría decir, bueno, Adán era solo un hombre, era un humano, claro, no necesita ayuda.
Está bien, entonces miremos a alguien que no era solo un hombre. Miremos a Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, completo, sin pecado, sin grieta, sin una sola herida emocional sin sanar. Si existió alguien en la historia que pudo legítimamente haber hecho todo solo, que no iba a necesitar a nadie y que no necesitaba de nadie, era Jesús. Y mira lo que hizo en cambio. ¿Pudo haber salvado al mundo en soledad absoluta? Claro, pero en cambio, lo primero que hizo al empezar su ministerio fue escoger a 12 hombres para que estuvieran con él. Y de esos 12, acercó a 3, Pedro, Jacobo y Juan, a un círculo mucho más íntimo. Y de esos 3, en la noche más oscura de su vida, los llevó con él al jardín, al huerto de Getsemaní. Y escucha esto despacio. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen conmigo. Esto está en Marcos 14, versículos 33 y 34. ¿Pudiste ver lo que está pasando aquí? Jesús, Dios encarnado en el momento de mayor angustia de toda su existencia, a horas de la cruz, ¿qué es lo que hace? No se aísla, no se aleja a sufrir solo en silencio como nos enseñaron que hacen los hombres fuertes. Él pide compañía. Él dice, quédense aquí conmigo. El Hijo de Dios, en su peor noche, dijo en voz alta que estaba angustiado, que se sentía morir y pidió que sus amigos se quedaran cerca. Entonces déjame preguntarte algo directo. Si Jesús, que era Dios, no consideró debilidad pedir compañía en su dolor, ¿de dónde sacamos la idea que pedirle a otros hombres que nos acompañen nos hace menos fuerte, nos hace menos hombre? Esa idea no vino de Dios, vino de la cultura, vino de las heridas tal vez de otros hombres que no supieron trabajarlas y nos las quisieron vender y las creímos. Vino tal vez del enemigo, pero no vino del que nos diseñó. No vino de nuestro Creador, porque Él en carne propia modeló exactamente lo contrario. Ahora quiero ser bien honesto sobre lo que el aislamiento nos cuesta, porque no es gratis, nunca lo fue. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa, porque, hombre, si has venido viviendo en soledad, si has estado manejándote de esta manera, esto ha provocado dolor en tu corazón. Este aislamiento ha provocado heridas. Este aislamiento ha tenido consecuencias. Y quiero que escuches este proverbio que lo dice sin rodeos. El que vive aislado busca su propio interés. Contra todo buen consejo se rebela. Proverbios 18:1. Fíjate lo que dice. El aislamiento no es neutral, no es solo estar solo. Es un terreno donde pasan cosas peligrosas. Cuando te aíslas, pierdes esa voz que nos puede corregir, esa oportunidad de ser confrontados, porque en ese aislamiento nadie te dice, oye, vas por mal camino. Y sin esa voz, empiezas a justificar cosas que si estuvieses en compañía de alguien, tal vez nunca lo harías. Piénsalo así, y aquí va una imagen de nuestros tiempos.
El aislamiento funciona como una aplicación que está corriendo en segundo plano en tu teléfono. No la ves, no suena, crees que está apagada y que no está haciendo daño, pero todo el tiempo, calladita, te está drenando la batería. Así trabaja el cargar solo. No lo notas en el momento, pero año tras año te va drenando la energía, la paz, la alegría, la presencia con los que amas. Y un día te despiertas agotado sin entender por qué. ¿Por qué la fuga llevaba años corriendo en silencio y generando tanto destrozo? Y aquí hay algo que la experiencia humana confirma una y otra vez. El peso que se nombra y se comparte pesa menos. No porque el problema desaparezca, sino porque dejas de cargarlo solo. Eso no es psicología moderna. Eso es exactamente como Dios diseñó las cosas desde el principio. Por eso Salomón, el hombre más sabio que vivió en esta tierra, escribió lo siguiente: más valen dos que uno, pues obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Y escucha esto: ay del que cae y no tiene quien lo levante. Esto está en Eclesiastés 4, 9 y 10. Salomón no está hablando de romance, está hablando de supervivencia. Y nota la parte más cruda: ay del que cae y no tiene quien lo levante. En primera instancia, la caída no es una posibilidad remota, va a llegar. A todo hombre le llega su día en el suelo. Si tú crees que nunca te vas a deslizar, permíteme decirte que estás viviendo en un mundo de fantasía. Todo hombre le llega su día en el suelo. La única pregunta, es si para ese entonces, cuando te llegue tu día de estar en el suelo, construiste la relación con alguien que esté ahí para levantarte, o si vas a estar solo en el piso. Porque déjame decirte algo: esto no se puede improvisar el día de la caída, se construye con anticipación. Y aquí está el corazón de todo esto, el centro de lo que estamos compartiendo aplicado a nuestra soledad. Cuando Cristo nos salvó, no nos salvó para una fe en solitario. Y escucha esto y te lo voy a explicar a detalle. Cristo no nos llamó simplemente a cargar un libro. No nos llamó a ser parte de un cuerpo. El día que vinimos a Él, no te volviste un creyente aislado con la Biblia bajo el brazo y un café en la mano. Él nos injertó en una familia, nos hizo parte de un cuerpo donde la mano no le puede decir al pie: no te necesito. Donde cuando un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Por eso el Nuevo Testamento está saturado de esta frasecita: unos a otros. Mira nada más la cantidad de veces que se dice: ámense los unos a los otros, anímense unos a otros, perdónense unos a otros, confiésense sus pecados unos a otros, lleven las cargas los unos de los otros. Más de 50 veces aparece ese unos a otros en el Nuevo Testamento. Son 50 mandatos que son físicamente imposibles de obedecer estando en soledad. Gálatas 6:2, uno de mis versículos favoritos, y es tan profundo, pero a la vez es tan compasivo y a la vez tan lleno de propósito. Dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros, y así cumplirán la ley de Cristo. ¡Wow!
Hay una ley de Cristo que solamente se puede cumplir en compañía de otras personas. Y cuando nos aislamos, no estamos siendo solo un hombre solitario. Estamos desobedeciendo un mandato directo. Le estamos robando a un hermano la oportunidad de cargar parte. Y le estás robando, y te estás robando a ti mismo la bendición de ser cargado por otros. El diseño de Dios desde Génesis, el ejemplo de Cristo en Getsemaní y el llamado de la iglesia entera apuntan en la misma dirección. No fuimos hechos para cargar en soledad, ni solos, sino para dejar entrar a alguien que nos acompañe. Y esto no significa rendirnos. Esto significa obedecer. Esto significa vivir con propósito. Bueno, ya entendimos la mentira. Ya cimentamos la verdad y ahora la parte que separa al hombre que simplemente se conmueve con bonitas palabras e ideas del que toma decisiones, cambia y ejecuta. Esta semana, una sola cosa, pero concreta. Y aquí me voy a enfocar en cómo podemos fortalecer nuestro corazón. Paso número 1. Nombra tu aislamiento. ¿En qué área de tu vida nadie sabe lo que realmente pasa? A lo mejor es en tu área financiera, a lo mejor es en tu matrimonio, a lo mejor es una tentación, a lo mejor es un miedo, una pérdida que nunca lloraste delante de nadie. Nómbrala en tu mente o mejor aún, por escrito. Porque lo que no nombramos, no lo podemos entregar. Y esto es una práctica que hemos venido ejerciendo y ejercitando durante nuestros episodios anteriores. Ya una vez que la nombramos, ahora vamos a identificar un nombre. Nuestro paso 2 es uno solo. No necesitamos 10 amigos íntimos para empezar. Con uno es más que suficiente. Un hombre que tema a Dios, y esto es importantísimo, que sepa cerrar la boca y escuchar. Que no vaya a usar lo que le digas en tu contra. Probablemente ya sabes quién es. A lo mejor tu pastor, a lo mejor tu líder, a lo mejor un amigo cercano. Y probablemente, déjame simplemente decirte esto, Dios ya lo puso cerca y tú has mantenido la puerta cerrada. Pues este puede ser el momento excelente para entonces abrir la puerta y dejarlo entrar. Y ese es nuestro paso número 3. El paso que probablemente da terror, da miedo, pero que rompe la cadena. Esta semana buscaste a ese hombre, pero ahora quiero que le digas algo verdadero. No un mensaje de todo bien y tú. No, eso es la máscara hablando. Agarra tu teléfono. O mejor aún, si puedes, siéntate frente a frente y di una sola cosa real. Puede ser tan sensible como, oye, hay algo que llevo cargando solo hace tiempo y necesito decírselo a alguien. No tienes que contarle todos los detalles, ni nada morboso, ni tienes que contarlo todo en la primera conversación. No, solo tienes que dejar de fingir que no hay nada que no tienes que contar. Solo tienes que abrir la puerta, una rendija. Y vamos a hablar seriamente. Y quiero advertirte algo, va a dar miedo. Vas a sentir resistencia, vergüenza, ganas de inventar una excusa para no hacerlo. Ese miedo, mi hermano, ese miedo, mi amigo, no es una señal de que estás mal. Es exactamente todo lo contrario. Ese miedo es la mentira defendiéndose, porque la mentira sabe que el día que dejas entrar a un hombre de verdad en tu corazón y le abres la puerta, perdió el poder que tenía sobre ti.
Así que no permitas que el miedo te detenga. Camina sobre él y si tienes que hacerlo con miedo, no importa, hazlo. Eso va a vencer al miedo. Eso va a vencer la mentira. Antes de cerrar, quiero hablar a tu corazón, mi querido amigo, mi querido hermano, hombre que me estás escuchando. Si llevas años siendo el muro de carga, ese muro de fuerza, el que todos asumen que está bien, el que nunca pide, y hoy te diste cuenta de lo cansado que estás de cargar solo, eso no es debilidad. Eso que estás sintiendo no es debilidad. Es el peso real de haber remado contra tu diseño por demasiado tiempo. Y si se te apretó el pecho cuando hablé de no tener a quien llamarle a las 3 de la mañana, quédate con esto. El primer hermano al que puedas dejar entrar es a Cristo mismo. Él ya conoce la grieta, ya cargó tu peso en la cruz y desde ahí Él te va a dar la valentía para abrir la puerta a un hermano de carne y hueso. Querido amigo, hombres, este fue nuestro episodio 5. Si esta te tocó, no te lo guardes, mándaselo a un hombre que también ha estado cargando solo. Puede ser justo lo que necesitaba escuchar el día de hoy. Dalo, compártelo. Esta semana también seguimos en nuestro canal de WhatsApp. Recuérdate que los lunes siempre traemos una pequeña reflexión con la que abrimos la semana. Los miércoles también tenemos una reflexión escrita. Y los viernes una pregunta con la que la cerramos la semana y todo el tema de lo que vamos a estar y de lo que estamos hablando durante esa semana. Así que conéctate con nosotros, síguenos ahí y déjame darte un pequeño abrebocas de lo que va a venir la semana que viene. Vamos a estar hablando del trabajo y el valor que nosotros hallamos en esto. Este es un tema fuertísimo y déjame decirte, tiene su peso específico de gran calibre. Así que no cargues solo, no sigas cargando solo, porque como dice Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Y por eso, como semana a semana cerramos aquí en Hombres Firmes en Dios, permíteme decírtelo una vez más. Caminemos juntos y sigamos construyendo paso a paso lo que significa ser hombres firmes en Dios. Hasta la próxima.